Bienvenidos a GCN Racing en español y estamos a menos de 2 semanas del Tour de Francia y parece que los corredores van encontrando ese puntito de forma. Vimos a Richard Carapaz excelente en el Tour de Suiza y también a Rigoberto Urán que hacía segundo en la clasificación general. Por otro lado estaba Tadej Pogačar dominando en Eslovenia, así que parece que vamos a tener un Tour con mucha acción. Por otro lado, el Tour de Bélgica se lo llevó Remco Evenepoel y Antonio Pedrero conseguía el Tour de Occitania. Así que no perdamos más tiempo y arranquemos. Arrancamos con el Tour de Suiza, donde realmente tuvimos unas etapas muy interesantes. La segunda etapa era ganada por Mathieu van der Poel, que volvía a hacer de las suyas. En este caso arrancaba de un grupo reducido donde fue alcanzado por Jackman y luego lo batió al sprint. En la tercera etapa, nuevamente victoria de Mathieu van der Poel, pero esta vez se esperaba un poquito más al sprint y se llevaba el triunfo de etapa. Realmente una superioridad impresionante la de este corredor que parecía que estaba corriendo realmente con juveniles. En cuanto a la cuarta etapa, el ganador fue Stefan Bissegger, el corredor suizo que se jugaba la victoria al sprint con otros dos corredores luego de haber estado bastante tiempo en fuga. Sin duda este corredor se sacó la espina, ya que el primer día había sido segundo en la contrarreloj por tan solo 4 segundos que le había ganado su compatriota Stefan Kung. Pasemos a la quinta etapa, donde Richard Carapaz se colocaba como líder de la carrera, pero no solamente eso, sino que conseguía la victoria de etapa al sprint frente a Jakob Fuglsang. Richard esperó bastante justo hasta los últimos instantes antes de arrancar para poder hacerse con la gloria de la quinta etapa. Rui Costa pasaba la línea de meta el primero en la sexta etapa, pero realmente la alegría le duraría poco tiempo, ya que fue relegado por una maniobra antideportiva en el sprint, ya que lo cerró al corredor del equipo Lotto. Así que Andreas Kron fue el que se llevó el gato al agua. Para la séptima etapa, los corredores de la general sobre todo tenían en el menú 23 kilómetros de contrarreloj, donde el ganador fue Rigoberto Urán y con una gran diferencia, ya que sacó 40 segundos al segundo clasificado. Esto lo colocaba como segundo en la clasificación general. En la octava y última etapa volvimos a ver a un equipo Ineos realmente muy organizado, muy fuerte junto a Richard Carapaz y tuvieron toda la etapa bajo control. En este caso la victoria de la etapa se la jugaron entre dos corredores, donde el más rápido fue Gino Mäder, que le ganaba a Michael Wood con relativa facilidad. En cuanto a la general, se quedó primero Richard Carapaz, seguido de Rigoberto Urán y tercero Jakob Fuglsang. Y este fue un pequeño resumen de las etapas de Suiza, ya que no podemos mostrarles las imágenes porque no tenemos todos los derechos a nivel mundial. Ahora se presenta un gran desafío para todos estos corredores, ya que en menos de 2 semanas arranca el Tour de Francia. Por el lado del equipo Ineos lo tiene digamos que un poco complicado, ya que ahora con la victoria de Richard Carapaz, luego de haber ganado Dauphiné con Richie Porte, también tienen a Geraint Thomas y por supuesto Adam Yates, son digamos muchos gallos en un corral y veremos cómo puede gestionar el equipo Ineos este liderato. Sin duda cualquiera de estos corredores está para ganar el Tour de Francia, aunque en un principio supuestamente Richie Porte irá a trabajar. Veremos qué pasa los primeros días y si la carretera pone a cada uno en su lugar. Por otro lado, Rigoberto Urán realmente hizo una muy buena contrarreloj y una muy buena carrera, ya que todos los días de montaña estuvo ahí adelante, se lo ve bien y puede ser que este año logre batir al equipo Ineos y por supuesto al Jumbo Visma y el UAE, que tienen corredores como Primož Roglič o Tadej Pogačar por el caso del UAE, que hicieron distintas preparaciones. De momento no se han enfrentado en esta parte del año todos los corredores de la general, pero los veremos muy pronto en el Tour de Francia el 26 de junio, que es el día que es la Grand Depart. Pasemos ahora a ver el Tour de Bélgica, una carrera donde en la lista de inscriptos había mucho nivel en cuanto a sprinter. Hacía rato que no veíamos tantos velocistas de alto nivel en una misma carrera, pero no se decidió la primera etapa al sprint, sino que Remco Evenepoel tenía otros planes para ese día. Había una escapada por delante, Remco atacó aproximadamente cuando quedaban 30 kilómetros para el final junto a Víctor
Campenaes, que luego de hacer unos cuantos relevos lograron enganchar al grupo cabecero. Poco después, ya ninguno de estos corredores le daba relevo a Renko, él tiraba en solitario y algunos corredores empezaron a quedarse. Uno de ellos fue Víctor Campenaes, cuando a falta de unos 6-7 kilómetros en un repecho le daban calambres y se tenía que realmente parar de la bicicleta para estirar un poco. Aunque no lo crean, los profesionales también se acalambran. Luego de esto siguió Remco Evenepoel en solitario y no pudo conseguir obviamente la victoria de etapa, ya que no llegó con todas las fuerzas al sprint. La victoria fue para Robert Guies del equipo Sport Flanders. En este caso Remco declaró que su director le dijo que fuese solamente a intentar sacar el mayor tiempo posible y que no se preocupara por la etapa. El corredor belga extendió su liderato en la segunda etapa, ya que se llevó la victoria de la contrarreloj. Sabemos todos que es un especialista y logró llevarse esta etapa con tan solo 2 segundos de diferencia sobre Yves Lampaert, su compañero de equipo, pero ya tenía una ventaja de 45 segundos en la general. El resto de las etapas fueron todas al sprint y en la tercera etapa Caleb Ewan era el ganador de esta etapa, que se aventajaba de todo el trabajo que hizo su equipo, el Lotto Soudal. Segunda posición era Michael Markov, que había perdido a Mark Cavendish, o viceversa, Mark Cavendish había perdido a Markov y no podía disputar el sprint en esta etapa. En la cuarta etapa, nuevamente Caleb Ewan se llevaba la victoria, pero en este caso bastante diferente, ya que el recorrido era bastante duro, con muchísimos repechos, hubo muchísimos ataques y logró aguantar en un grupo de tan solo 25 corredores. Sin duda, este corredor apunta a llevarse una etapa en el Tour de Francia. En la quinta y última etapa nuevamente se llegaba al sprint, pero los últimos 500 metros realmente eran un poco caóticos. Varios trenes intentaban lanzar a sus corredores. Finalmente, el que arrancaba un poco de lejos era Tim Merlier y por el otro lado Mark Cavendish, que iban cabeza a cabeza. Dylan Groenewegen lo intentaba, pero tuvo problemas con el cambio, se le quedó trabado, por lo cual iba sprintando a unas 500 revoluciones por minuto aproximadamente. Finalmente, el ganador fue Mark Cavendish, que se llevaba esta victoria y ahora están poniendo en la balanza si llevarlo o no al Tour de Francia. En cuanto a la general, por supuesto, quedaba en manos de Remco Evenepoel, que logra conquistar esta carrera por segunda vez. Segundo, su compañero de equipo, el Yves Lampaert, y tercero, Gianni Marchand. Nos vamos ahora al Tour de Eslovenia, una carrera de 5 etapas donde la primera se llegaba al sprint y el corredor más rápido era Philipp Bauhaus del equipo Bahrein Victorious, que realmente sigue pasando por un muy buen momento de forma. Luego de haber hecho segundo en el Giro de Italia, siguieron cosechando triunfos. Segundo fue John Averasturi. Para la segunda etapa parece que Tadej Pogačar estaba más que ansioso por llevarse una victoria de etapa en casa, ya que el terreno se adaptaba bastante bien, así que decidió atacar a falta de 25 kilómetros aproximadamente y no hubo nadie que le pueda seguir la rueda a este corredor, que se presentó en la línea de meta con más de un minuto con sus rivales. Realmente una demostración de fuerza, aunque no nos extraña porque ya sabemos quién es Tadej Pogačar. Para la tercera etapa en el menú había una etapa bastante rompepierna y por el gran ritmo se fue rompiendo el grupo, que llegaron aproximadamente unos 25 corredores y donde el más rápido fue John Averasturi, consiguiendo la victoria de etapa. Realmente me alegro mucho por este corredor, que está siempre ahí en la pelea y finalmente ha conseguido una victoria muy importante. En la cuarta etapa realmente fue un monopolio del equipo UAE, ya que consiguieron la primera, la segunda y la cuarta posición de la etapa. Tadej Pogačar se lo veía muy bien, incluso podría haber ganado la etapa, pero prefirió darle la oportunidad a su compañero Diego Ulissi y este sí que la aprovechó, llevándose la victoria de etapa. Tadej Pogačar hizo segundo y cuarto fue Rafa Majka. Y en la quinta y última etapa, como estaba previsto, una llegada para los velocistas y en este caso nuevamente el equipo Bahrein Victorious era el que hacía todo el trabajo, controlando la fuga, llevando un buen ritmo y lanzando el sprint para que Philipp Bauhaus rematara el trabajo, quedándose con la victoria de la etapa.
Y en cuanto a la general, Tadej Pogačar era el vencedor gracias a la gran diferencia que sacó en la primera etapa y luego seguir siendo superior a sus rivales en la subida. Segundo fue Diego Ulissi y tercero Mateo Sobrero del equipo Astana. Y ahora nos movemos hacia Francia para la ruta de Occitania o ruta del sur, como se llamaba anteriormente. En este caso hubo un dominio de los corredores españoles en la clasificación general. En cuanto a la primera etapa, llegaba en solitario Andrea Vendrame, el corredor que ya había ganado una etapa en el Giro de Italia y ahora conseguía la segunda victoria del año aquí. En cuanto a la segunda etapa, era una etapa para los velocistas, la única oportunidad que tenían estos corredores, ya que las otras etapas eran demasiado duras, imposibles de conseguir. Así que Arnaud Démare fue el más rápido, consiguiendo la octava victoria para él esta temporada, y segundo clasificado era Orluis Aular. Muy buen resultado para este corredor. La tercera etapa con final en alto y la reina de esta carrera, que sin duda fue la que sentenció la clasificación general. En este caso llegaba Antonio Pedrero en solitario y sacando una buena diferencia a sus rivales, por lo cual tenía solamente que mantener esta diferencia en la última etapa. Para la última etapa, nuevamente los corredores tenían un final en alto y no iba a ser nada fácil. El primer corredor en pasar la línea de meta era Magnus Cort, que se llevaba la victoria de esta etapa. En cuanto a la lucha por la general, Antonio Pedrero perdía unos cuantos segundos con sus rivales más cercanos, pero gracias a la diferencia que pudo sacar el día anterior, le permitió llevarse la clasificación general. Segundo, Jesús Herrada del equipo Cofidis. Tercero fue Óscar Rodríguez del equipo Astana. Cuarto, otro Rodríguez, pero en este caso Cristian Rodríguez del equipo Total Direct Energy, y entre los 10 primeros clasificados había 6 corredores españoles. Y ahora sí, pasemos a las noticias. Últimamente vemos que la gran mayoría de carreras se están disputando con normalidad, pero alguna que otra se siguen cancelando, como es el caso del Gran Premio de Quebec y Montreal. Parece que en Canadá las cosas no están del todo bien con el tema del coronavirus, así que por segundo año consecutivo no tendremos estos dos Gran Premios. Esperemos que pronto se recuperen y podamos volver a ver estas interesantes carreras. La semana pasada terminó el Giro de Italia Sub-23, donde el joven corredor Juan Ayuso, de tan solo 18 años, podríamos decir que arrasó con la carrera. Se llevó 3 etapas, ganó la clasificación general, ganó la clasificación de sprint, ganó la clasificación de la montaña y por supuesto, al tener 18 años también se llevó la malla al primer joven. Realmente algo que no habíamos visto hace muchísimos años. Así que su director, su manager, Machín del equipo UAE, dijo que lo van a pasar inmediatamente a correr en la máxima categoría. No van a esperar como tenían previsto hasta agosto y veremos qué es lo que nos ofrece este corredor en las próximas carreras. Ahora vamos con la Vuelta Internacional Femenina a Guatemala, una carrera UCI de 2.2 con 5 etapas. La primera y la tercera fue ganada por Lorena Colmenares, que se llevaba estas 2 etapas. En cuanto a la segunda y la quinta etapa, se la llevaba la corredora Milena Salcedo, también corredora del equipo Colombia Tierra de Atletas. Y la cuarta etapa, la única que no habían ganado estas corredoras, se la llevaba Milena Botero del equipo Colnago CM. En cuanto a la general, quedaba primero Colmenares, segunda Muñoz y la tercera era Moreno. La semana pasada se disputaron los campeonatos nacionales de México, así que los ganadores tendrán la oportunidad de lucir la camiseta durante todo un año y llevarla ya a todas las carreras donde vayan. En cuanto a la carrera femenina, la ganadora fue Lisbeth Salazar, que sacaba una gran diferencia a la segunda clasificada. En cuanto a los hombres, era una carrera que se definía al sprint entre 2 corredores y el ganador era Eder Fraides, que conseguía la victoria. En cuanto a la contrarreloj, el ganador para los hombres fue Ignacio Prado y para las mujeres Adriana Barraza. Así que estos fueron los corredores que se han llevado los nacionales de México y que seguramente los veremos por ahí luciendo las nuevas camisetas.
Y para ir terminando con las noticias, vamos con dos campeones del mundo, en este caso Christian Benche y Noel Martín, que se proclamaron campeones del mundo de tándem en el último mundial que se disputó ahora de Paralímpicos. Una carrera que fue durísima, donde la pareja española logró hacerse con la medalla de oro. Sin duda para ellos una victoria soñada, ya que no llevan mucho tiempo corriendo juntos. Así que desde aquí les mandamos nuestras felicitaciones. Bueno, hasta aquí hemos llegado con el programa del día de hoy y recuerden que siempre pueden seguir viendo las carreras con GCN Plus y dependiendo la geolocalización. Esta semana seguiremos con la Adriática Iónica y luego tendremos varios de los campeonatos nacionales que se disputarán durante el fin de semana. Así que la semana que viene estaremos aquí con todas las noticias. Hasta la próxima. Chao, chao.